de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios. Pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío me recibe también, y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Él ya salió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó. En verdad les digo,
uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Pregúntale de quién está hablando. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Y tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo, y lo hará muy pronto. Hijitos míos, no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero ahora les digo, como dije a los judíos, no podrán ir a donde yo voy. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Como los he amado, ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señor, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Estás dispuesto a morir por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí,
sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que vas a manifestarte a nosotros y no al resto del mundo? Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho esto estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará todo lo que les he dicho. Es la paz que les dejo. Es mi propia paz que les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago todo como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí. Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo, Yo soy. retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién están buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a estos.
Así se cumplía la palabra que había dicho: Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús. Lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y también otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿No eres también un discípulo de este hombre? No, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: Yo te vi con él en el huerto. No. Y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Las autoridades judías no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación
y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Y Pilato salió otra vez afuera a donde estaban los judíos. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero... Ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Le respondieron a gritos. ¡Libera a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un ladrón. ¡Suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, aquí se lo traigo. Para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Miren, ahí tienen a este hombre. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. ¡Crucifícalo! 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 No estaría posible. Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. ¿A mí no me hablas? Recuerda que tengo la autoridad para liberarte. Y también para crucificarte. No tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba librar a Jesús. Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es un enemigo del emperador.
Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Era el mediodía del día de la preparación de la Pascua, y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora
El discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte.
También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. ¿Por qué se han llevado a mi señor? Y yo no sé en dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré. María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? No me retengas, porque todavía no he regresado a mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a regresar a mi padre y su padre, mi Dios y su Dios. Entonces María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Al atardecer este mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos. Uno de los 12, Tomás, llamado el Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto.
Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengan vida en su nombre.